veces veía los puntajes en mi ensayo y me estresaba porque pensaba que no iba a quedar. Cuando vi mis puntajes no podía creerlo. Entre que tener que equilibrar la vida de colegio, preu, amigos. Hola, soy la Pauli y en este video les voy a dar algunos tips y consejos si rinden la PAES. Y también les voy a contar un poco de cómo fue mi experiencia dando la PAES para entrar a medicina. Bueno, primero que todo aquí les voy a dejar mis puntajes. Esos fueron los puntajes que yo obtuve a dar por primera vez la prueba. Yo di la prueba en noviembre del 2023, hace aproximadamente 3 meses, y era la primera vez que la daba luego de salir de cuarto medio. Voy a dar un poco de contexto de la situación en que estaba. Cuando pasé a tercero medio, luego de 2 años de pandemia, me di cuenta que tenía un vacío muy grande en matemáticas. En general nunca me fue mal en el colegio, siempre era como de los alumnos que les iba bien y así, pero en matemática me di cuenta que a pesar de eso tenía un vacío muy grande. Había muchas cosas que no entendía, que no me acordaba, entonces fue por esto que pensé en tomar profe particular y al final no se dio eso y terminé tomando preuniversitario de matemática en tercero medio. Tomé preu en el Pedro de Valdivia, que era un programa que se llamaba Sube Notas, una cosa así. Tenía una clase a la semana, iba los sábados en la mañana. Ese preu me ayudó demasiado a tapar como todos esos vacíos que tenía de contenido en matemática. Y además ese año como que me esforcé mucho en realmente entender matemática, como no solo saber hacer el ejercicio y así, sino que realmente entenderlo, sin necesariamente pensar en la PAE, sino para que después cuarto medio se me hiciera más fácil. Bueno, y eso fue lo único que yo hice en tercero medio, o sea, ni había visto el temario, nada, o sea, solo sabía que había una nueva prueba y que había cambiado la escala y ahora 850 puntos no era suficiente. Bueno, y cuando pasé a cuarto medio el 2023 yo ya estaba muy decidida de que quería estudiar medicina y como muchos saben, para entrar a estudiar medicina piden puntajes muy altos y además es muy competitivo para poder entrar, o sea, creo que este año de nuevo fue como la carrera más postulada. Yo como en enero del 2023 había tomado la decisión de volver a tomar preu, ya que me había dado cuenta que ese año, el tercero medio, me había ayudado mucho el de matemática y tomé la decisión de volver a tomar preu en cuarto medio en el Pedro Valdivia. Yo tomé todas las asignaturas, excepto lenguaje. Pero tomé eso, física común, química común, biología mención, M1 y M2. Yo tuve la posibilidad de tomar esa cantidad de preu porque me becaron por MINEM. Si van a tomar la prueba este año y están viendo la posibilidad de tomar PREU o algo, vean bien porque yo sé que hartos preuniversitarios pueden hacer becas por MEM y cosas así. Bueno, entonces ahí ya había decidido tomar todos los ramos excepto lenguaje. La verdad era un horario bastante pesado entre el colegio, que yo salía a las 4:30 y después ir al preu. Fue por lo mismo que al final después decidí, después del colegio, solo iba 2 días a la semana y bueno, y los viernes que salía temprano igual después iba al preu. Fui todo el año al preuniversitario, iba a las clases, tomaba ensayos y además en el colegio a nosotros nos tomaban ensayo una vez al mes. Entonces yo aproximadamente tomaba por asignatura como 2 ensayos al mes, o sea, los del preu y los que tenía en el colegio. Y con eso me fui preparando y bueno, iba estudiando, los iba como revisando, pero sinceramente en el primer semestre era más que nada ir a las clases. Bueno, entonces el primer semestre en verdad como que no fue tanto como preu ni PAES, como que más que, o sea, iba al preu y trataba de ir lo más posible y no faltar a clase. Me dedicaba más que nada al colegio, como a no bajar las notas. Dentro de todo yo tenía un súper buen NEM, entonces como que la idea era no bajarlo para que eso después me ayudara en las ponderaciones. Y además mi colegio tenía un sistema que solo el primer semestre como que uno tenía como las típicas clases, así como filosofía, educación ciudadana, ciencia para la ciudadanía, todas esas asignaturas, lo electivo, pero después después de la vacación de invierno ya era como horario PAES. Entonces yo en el colegio, después de las vacaciones de invierno ya no tenía como todas esas clases como extra y tenía puro como horario PAES, como que en el mismo colegio me hicieron un horario como que tenía yo así clases de biología mención, biología común, química, matemática, lenguaje, o sea, ya lo único que tenía como extra era inglés. Pero bueno, siento que en verdad eso fue como un beneficio que tuve porque en el colegio como que tenía mucho tiempo y como que me cambió mucho el horario, entonces a veces después ya no iba siempre, era como a lo que necesitaba, era como que en el colegio hubiera tenido como horario preu y después aparte iba al preu. Que, pucha, a mí personalmente sí, era bueno en el colegio y todo, pero sentía que era un nivel muy básico y era como que me estaban volviendo a pasar la materia que yo ya había pasado en el PREU en el primer semestre. En vez de seguir avanzando, que había caleta de cosas que yo todavía no había visto.
Entonces ahí tomé la decisión de no ir tanto al colegio. En ese tiempo lo que más me dedicaba era ciencias. Ciencias más que nada química y física, porque biología dentro de todo estaba como muy bien, pero física y química sí me costaban un poquito más. Cuando me venía a estudiar a mi casa, yo me dedicaba a estudiar más que nada ciencias. La verdad, lenguaje no estudié casi nada, no les voy a mentir. Hacía ensayos y los repasaba. Ah, y el segundo semestre tomé en el preu lenguaje, porque en ese momento no me estaba yendo como necesitaba y dije ya, voy a tomar preu de lenguaje porque en verdad yo tenía cero motivación de estudiar lenguaje. Y dije, si me inscribo al preu, por último voy a tener que estar forzada a ir a clase y por último practicar. Entonces eso fue mi segundo semestre, más que nada ir al preu, ir un poco al colegio, estudiar por mi cuenta. Bueno, y aparte entre medio fueron como las alianzas y como la típica actividad cuarto medio. Entonces como que en verdad yo sé que hasta finales de septiembre yo todavía como que no estudiaba seriamente así para eso. Igual es importante que yo tuve como la posibilidad de darme como ese tiempo y como estudiar más a última hora, porque en verdad tenía una buena base de ciencia de otro colegio que venía antes y ya, bueno, había tapado como el tema de matemática y lenguaje, siempre me había ido como bien, entonces como que tuve la posibilidad de darme ese tiempo porque como que tenía muy buena base. Había muchas cosas que yo ya sabía, ya manejaba, por más de que no las hubiera estudiado como nivel país. Matemática trataba de hacer por lo menos una guía de ejercicio al día. Yo había escuchado que mucha gente hacía como un ensayo al día y obviamente uno como que, yo decía como ya, yo quería estudiar medicina obviamente y sabía que tenía que irme así como muy muy bien para poder entrar y, y al final pucha igual uno como que se deja llevar como por lo que está haciendo el resto y a veces siente que tal vez lo que uno no está haciendo no es suficiente, porque ponte lo mismo, yo escuchaba gente que decía como ay, a mí me fue bien en matemática y hacía un ensayo diario y yo nada, o sea, creo que ni siquiera como, creo que el último tiempo estaba haciendo como uno a la semana, o sea, ojalá un ensayo de cada asignatura a la semana. Menos M2. Yo creo que M2, no. El último tiempo al final como que uno tiene que decidir en qué se iba a enfocar. Yo sabía que para matemática ya estaba entre comillas bien, entonces trataba de hacer como algún ejercicio para repasar los contenidos que más me costaban y chao. Ciencia le estaba dando a full. Ciencia hasta el fin de semana antes de la prueba yo le di a full y estudiaba y repasaba y lenguaje, bueno, hacía los ensayos como una vez a la semana y lo revisaba y chao. 10 días antes de dar la prueba, yo ahí ya me lo tomé como muy relax. O sea, sí estaba full conciencia, pero onda me levantaba temprano, estudiaba un rato ciencia y como no sé, a las 11 de la mañana ya me aburría. Me ponía a ver una serie, algo, almorzaba y después del almuerzo seguía. O sea, como que esas últimas semanas de verdad que traté de no forzarme. O sea, si de verdad no tenía ganas de estudiar, no lo hacía porque sabía que iba a ser peor. Por lo menos para mí, que me forzara a estudiar y terminar toda agotada, toda chata, a darme el tiempo y por último después estudiar con ganas y llegar bien a dar la prueba descansada, con energía y dentro de todo tranquila. Así que ese último tiempo fue como más, como relax, así como esos días que ya fue como ir a dar la prueba. La primera que di fue M2, que en verdad la preparé 2 días antes con uno de estos videos como resúmenes, así como Sálvame 2. Y eso fue como lo único que ya hice más de M2. O sea, sí, iba al preu de M2, pero dejé de ir como en agosto. Porque no me contaba para una universidad y muy poco. Y medio la había descartado porque ni siquiera esas eran de mis primeras opciones de U. Entonces, eso fue como lo que menos energía le puse. Por no decir casi nada. Y entonces la primera prueba que fui a dar fue M2, que igual encontré yo que fue muy bueno porque fui como ya, porque uno obviamente llega y no sabe qué es como ir a dar la prueba, por lo menos yo no tenía ni idea. Entonces fui a dar como la primera prueba, M2 era como la que menos me contaba, la que menos me importaba si me iba mal. Entonces fue como ya para cachar cómo era la onda, cómo se movía, cómo era como todo el sistema. Entonces ya después el otro día llegué a dar lenguaje como mucho más tranquila porque ya sabía como qué era lo que iba a pasar. Y después la tarde di ciencias y al otro día fui a dar matemáticas. Yo no di historia, lo pensé, pero no la di. Bueno, y ya pasando como a la parte de consejos, los tengo aquí anotados para que no se me olvide ninguno. Bueno, lo primero sería que tengan claro a qué es lo que van. Yo aquí les daría el consejo que antes de ponerse a estudiar, tengan claro a qué van, qué es la prueba. O sea, incluso antes de tomar preu.
porque en base a cómo es la prueba ustedes pueden ir viendo como qué va a ser lo que van a necesitar y qué va a ser lo que no van a necesitar. Vean qué es el temario, vean qué es lo que entra, vean en sus universidades, sus posibilidades, qué es lo que más les influye. Tal vez quieren estudiar una carrera, te piden como 10% historia, entonces no le voy a poner tantas ganas de historia si te estén pidiendo, no sé, 30% lenguaje, no tengo ni idea, es un ejemplo. Entonces tengan súper claro ahí como qué es lo que más le influye en puntaje. Al final, cómo es la prueba, cómo funciona, como qué tipo de preguntas. Lo segundo es que tengan súper claras sus debilidades y fortalezas para la prueba. O sea, yo creo que en ese momento uno tiene que ser muy sincero con uno mismo y sentarse y ver como en qué nivel estás, por así decirlo. Hay gente que dice que es mejor como que tomar un ensayo y ahí con eso ver como en qué nivel estás. Pero no sé, ahí ya es decisión de cada uno. No sé, tal vez por ejemplo viendo el temario y no sé, haciéndole un ticket a todo lo que tú estás 100% seguro que ya te sabes o que por lo menos manejas a cierto nivel y una cruz a lo que en verdad no te acuerdas nada y viendo en qué nivel estás para cada prueba porque en base a eso van a ser las decisiones que tú vas a tener que tomar en cuanto a qué vas a estudiar más, en qué vas a tener que practicar más, en qué vas a tomar ensayo, en qué vas a tomar tal vez preu. Entonces tengan súper claro sus debilidades y fortalezas. Por ejemplo, eso yo sabía que tenía un horrible vacío en matemática y yo, pucha, por mucho que no disfrutaba matemática en ese momento, tuve que tomar preu matemática en tercero medio y al final después fue un muy gran alivio en cuarto medio. Entonces después era como solo seguir practicando en vez de empezar a aprender la materia. Y bueno, y eso va de la mano con el tercer tip que es como partan cuanto antes. O sea, yo no les voy a decir como si están en primero medio empiecen a hacer ensayos. No hagan eso, por favor, no hagan eso. Mis consejos si están en primero o segundo medio es que más que empezar a hacer ensayos ya y eso, porque al final puede ir cambiando. O sea, yo la prueba de ciencia de invierno fue nada que ver con la que yo tomé. Yo les recomendaría que se preocuparan, uno, de que les vaya bien en el colegio para tener un buen NEM, un buen ranking que después sea como su base para las postulaciones. Y dos, sería como aprender bien los contenidos que influir en la prueba. Esto es porque así después pueden llegar después a tercero o cuarto como ya con un, entre comillas, buen nivel y no tener que partir de cero en cuarto medio tratando de aprenderse toda la materia porque ya, es verdad, es todo un año, no es tan poco tiempo, pero después igual a uno se le pasa volando porque entre que va al colegio, al preu, entre las actividades de cuarto, de un día para otro estás dando la prueba y ni te habías dado cuenta. Se te pasó el año así. Y si están en tercero, yo lo que les recomendaría sería que eligieran una o dos asignaturas que sepan que están así muy mal. Por ejemplo, tal vez, no sé, alguien no entiende nada de biología, entonces ahí sería como, ya, toma preu de biología y enfócate en aprender bien biología, cosa que cuando ya llegues a cuarto tengas más o menos como lista esa situación de esa asignatura y te puedas concentrar más en las otras. Eso, y si ya están en cuarto, si este video lo están viendo como 2 semanas antes de dar la prueba o un mes antes de dar la prueba, le aconsejaría que le dieran a full con los que tal vez sepan que les va a ir bien. Porque, por ejemplo, si ya saben que no hay caso con, no sé, matemática, por último, enfóquense a full en lenguaje, cosa que con ese puntaje puedan tirar para arriba. Obviamente, viendo cuáles son las ponderaciones. Ahí tienen que ser súper estratégicos y ahí va a depender de cada uno la carrera que quieran estudiar en la universidad. El tercer punto es que ir al preu no es suficiente. Yo, durante este proceso, conocí a mucha gente que sentía que como que tenían que ir al preu y con eso iban a estar. Y pucha, lamento decirles, pero si van a ir al preu por solo ir y con cueva van a pescar las clases y no van a estar haciendo ensayo y todo, para eso mejor ni boten esa plata al preu y ya. Porque al final sí, el preu yo creo que hay que entenderlo como una herramienta. O sea, te van a poder pasar los contenidos, te van a poder empezar a explicar tipo de pregunta, vas a poder ejercitar, vas a poder resolver dudas, que está súper bien. Pero de verdad siento que es uno de los mayores errores de la gente, como asumir que solo porque se inscribió a un preu, como que automáticamente les va a ir bien. Como por favor no cometan ese error. Bueno, y ahí viene el punto 4, que es que no te guíes por lo que está haciendo el resto, ve lo que te funciona a ti. Por ejemplo, yo, un montón de gente me decía que tal vez el preu que yo me había metido no servía, porque iba mucha gente y no era tan personalizado, y así.
Pero pucha, tal vez yo no necesitaba que fuera tan personalizado ni tener a un profe ahí encima como diciéndome que tengo que estudiar, que tengo que hacer la guía, porque en verdad yo estaba súper claro que era lo que quería, y yo estaba súper como dentro de todo motivada por estudiar, porque yo quería que me fuera bien. Pero tal vez alguien que no está ahí o le cuesta estudiar, le cuesta motivarse por su cuenta, tal vez sí le haga mejor un preu que tal vez sea más chiquito y tenga un profe ahí que le esté resolviendo todas las dudas, que lo esté ayudando, que lo esté motivando. Entonces aquí quiero que en verdad uno sea como sincero, y ni siquiera aunque sea tu mejor amiga, o incluso si sea una amiga que quiere entrar a estudiar lo mismo que tú, porque yo por ejemplo también tengo compañeros que tal vez tomaron 1 o 2 ramos en el preu y igual entraron a medicina. Entonces ahí tienes que tú ver qué es lo que te sirve a ti. Por ejemplo también, yo tomé preu, tomé los sábados en la mañana y los viernes en la tarde. Y obviamente todos me decían como, tomaste el peor horario y todo. Pero, pucha, yo sabía que eso era lo que me funcionaba a mí, porque yo sabía que si yo iba al preu después del colegio, toda muerta, ya iba a ir al preu, pero probablemente no iba a aprender mucho porque ya iba a estar muy cansada, muy agotada después de estar todo el día en clase, y que en verdad no le iba a sacar el provecho que le podía sacar si me levantaba un sábado en la mañana, ir y escuchar las clases, o el viernes después ya de descansar, ir. Entonces ahí tienen que estar como muy claro qué es lo que les sirve a ustedes. Porque también, si Pepita está diciendo, no, me levanto todos los días a las 7 de la mañana y hago ensayo y no sé qué, bien, bien por él. Si a él lo que le sirve, bien. No significa que tú lo tengas que hacer. Todo esto aquí es como que tú tienes que entender qué es lo que te sirve a ti, según el nivel que estás tú. Y el siguiente punto sería que practiques mucho, porque eso es lo que más te va a funcionar. En general la prueba ahora es como mucho de aplicar los contenidos. Pucha, de verdad que yo siento que ahora no sirve mucho saberse recitar toda la materia. Lo que importa es si uno sabe aplicar esos contenidos. Y hay veces que como que las preguntas están hechas como para confundirte, pero más que aprenderte y recitarte la teoría, anda haciendo ejercicio. Onda, estudia un tema, anda haciendo ejercicio, anda cachando cómo es el tipo de pregunta, porque al final uno después se da cuenta que hay muchas preguntas que son muy parecidas. En ese sentido, encuentro que es muy importante practicar. No solo se estudie la teoría, sino que realmente hagan ejercicios, porque al final eso es lo que más les va a servir para la prueba. Y eso va de la mano con el siguiente punto que les quería decir, que es que hacer el resumen no es lo más importante. Un error que incluso yo misma cometí fue que gastaba mucho tiempo haciendo resúmenes. Necesitaba así como que resumen bonito, porque yo de verdad que entiendo a las niñas que dicen eso, que necesitan como la materia ordenada y el resumen bonito como para poder estructurárselo. Si tú quieres hacer eso, hazlo con tiempo, porque ya el último tiempo antes de la prueba, lo importante no va a ser eso, tienes que practicar. Entonces, no se estresen o no se concentren tanto como en el resumen, o sea, busquen otros métodos de estudio, busquen métodos de estudio que como que sean más activos, no tan pasivos, que tengan que ver con esto mismo de aplicar contenido y no solo recitarlo. Bueno, y el siguiente punto sería que te hagas un horario y dividas los temas. Y no solo de estudio, sino que un horario como que te sirva para equilibrar tu vida. Como háganse un horario que tal vez en ese momento sea específicamente para eso. Obviamente que tenga como que se adecue con el horario de colegio, preu si es que van a tomar preu. Pero háganse un horario, no pongan 5 horas de estudio matemática y 3 de química si saben que les cuesta mucho más química que matemática y tal vez les cuesta más la prueba de ciencia que la de matemática. Y eso, dentro del horario de verdad que en ese tiempo de descansar, de, no sé, tal vez ir al gimnasio, de tal vez salir con amigos, de distraerse. Y el siguiente punto que les quería decir es que no se encierren como su vida en la PAES en cuarto medio, porque cuarto medio es el último año que uno va a estar en el colegio y va a ser el último tiempo que uno va a estar con su curso, y por mucho que uno tenga una meta súper clara de que quiera entrar a la U a cierta carrera, no desperdicien el tiempo en cuarto medio porque nunca más lo van a vivir. O sea, la última alianza, las últimas actividades con el curso, aprovechenlas, de verdad aprovechenlas y dense el tiempo igual de disfrutar eso. De verdad que si se encierran en la prueba van a llegar después de noviembre cuando tengan que dar la prueba y van a estar tan chatos de todo que tal vez de solo cansancio les puede ir mal. O sea, así que cuídense, descansen, duerman. Yo les prometo que casi todo el año dormía como 7 horas. 7, 8 horas siempre, porque eran mis religiosas horas de descanso. Y el último punto que encuentro que también es súper importante
es que no se sobrecarguen con material. O sea, de un momento a otro se van a dar cuenta que entre el Studigram, que entre el Preu, que no sé, tal vez el colegio si le entrega algo, con todo esto de las redes sociales, te dicen que este resumen es mejor que el otro, que no, que esta guía es mejor, que con esta sí te vayas a sacar 1000 puntos. Elijan algunos materiales, tal vez, no sé, tal vez el del Preu, el de este Studigram y estas otras guías que tengo guardadas, y con eso es suficiente. Porque si se empiezan a tratar de hacer todas las guías que tengan, van a terminar súper chato y van a terminar súper cansados, después no van a querer hacer nada. Y con lo mismo, no se sobrecarguen haciendo 20 guías diarias de todos los contenidos y tratar de estudiarse todo de una. O sea, tienen que entender que la materia que ustedes van a estudiar para la PAES es todo como los contenidos que les pasaron desde séptimo a segundo medio. No piensen que en una semana lo van a estudiar todo, o sea, tal vez lo pueden hacer, pero no es una buena idea. Vayan de a poco y vayan dándole tiempo a su cerebro para procesar todo lo que están aprendiendo. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video y les ayude mucho a este tiempo si es que van a preparar la prueba. Cualquier duda o algo me pueden escribir en los comentarios. Y eso, espero que les haya gustado. Bye.